Good evening, everyone. Welcome to our 15th class of this intermediate English course. Muy buenas noches. ¿Me escuchan ahí? Hola, teacher, sí. Good evening, Scarlett. Good evening, Alba Iris. Buenas noches. Good evening, good evening. Recuerden, por lo menos, ¿verdad? Decimos eso aquí de las cosas que decimos en inglés. Good evening, good Good evening. evening, teacher. Sí, good evening. Good evening. Claro, claro. Aquí no se puede decir buenas noches. Muy bien, chicas. Vamos a iniciar inmediatamente. La clase de hoy es un poco larga, así que vamos a iniciar. Vamos rapidito a repasar nuestros verbos. Estamos ya entrando a la segunda etapa de este módulo, de este inglés intermedio. En la segunda etapa, porque estamos ya en lo que es el módulo 2. El módulo 2. Ok, entonces vamos a ver los verbos que tenemos, porque para la semana que viene vamos a tener nuestro quiz. Esos 5 puntos que son adicionales. Tengo para decirles que en este grupo prácticamente nadie lo necesitó. ¿Okay? Nadie necesitó los 5 puntos para pasar. Pero algunas personas, para que tuviesen una nota un poquito más elevada, que estaban en los 70, pues se lo añadí en el resultado final. Pero lo bueno es que nadie los necesitó para pasar, así que todos pasaron bajo su propio esfuerzo de las prácticas como tal en la plataforma, y eso es algo muy bueno de este grupo. Así que en este periodo vamos a ver por lo menos 2 quizzes más, así que ahí tendrían 10 puntos adicionales, lo cual no está nada mal. En dado caso que le hiciera falta, pues tiene 10 puntos de rejuego que están ahí para ustedes. Bien, entonces vamos a ver. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Tenemos primero el verbo drink. ¿Qué significa el verbo drink en español? ¿Quién me dice qué significa el verbo drink en español? Tell me, Silfredi. Drink o drink. Drink. El verbo drink, ¿qué significa? Eso es beber. Beber. ¿Y cuál es el pasado participio de drink, Silfredi? Drunk. Ese sería el pasado simple. Drunk. Pasado participio. El pasado participio Drunk. sería Con U. Drunk. Drunk. es con U, exactamente. Ok, yes, drink, drunk. Ok. Vamos de nuevo. Entonces, repítame de nuevo, el pasado participio sería Drunk. drunk, ok. ¿Y el pasado simple? Drunk. Drunk. Drink. Con A. Drink. Drank. Así mismo, drank. Entonces sería drink, drunk, drunk. Drunk. Exacto. Sí. Drink, drunk, drunk. Muy bien. Es curioso, ¿verdad? Porque la forma de pasado participio del verbo drink es la que se utiliza para decir que alguien está borracho. I'm drunk. I'm drunk. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos el verbo conducir. ¿Cuál es el verbo conducir en inglés? Drive. El verbo drive. Muy bien. ¿Y cuál es el pasado participio, Heidi, del verbo conducir? Driving. Ok, tiene la N, pero es driven. Driven. ¿Podría repetir que se cortó ahí, Heidi? Se cortó. Driven, ¿verdad? Driven. Y el pasado sería drove. Entonces tenemos drive
drove, driven, driven. En inglés, el verbo driven no solamente se utiliza para hacer oraciones, ¿verdad? En pasado, en presente perfecto, pasado perfecto y todos los tiempos perfectos, sino que driven tiene un significado diferente, que no tiene que ver con el mundo automovilístico. Cuando usted, por ejemplo, dice que usted es a driven person, que es una expresión muy común en inglés, I'm a driven person, es porque usted es un goal-oriented person. Es decir, que es una persona muy ambiciosa, que se enfoca en sus metas, que cuando se propone algo lo cumple. Eso es un driven person, ¿ok? Entonces, para que sepan que el verbo driven, el pasado participio de drive, se puede utilizar en un contexto que no tiene que ver con vehículos. Muy bien. ¿Cuál es el verbo entonces caer? ¿Cuál es el verbo caer en inglés? Dígame, Claribel. Good evening, teacher. Good evening. Fall. Fall. Muy bien. Fall. ¿Y el pasado participio, Claribel? Fallen. Of falling. Así mismo, fallen. Fallen. Okay. Entonces Ok. tenemos fall, fail, que sería el pasado simple, y fallen, que es el pasado participio. This is correct. Ok. Thank you. Muy bien, muy bien. Tenemos también el verbo pelear. ¿Cuál es el pasado participio del verbo pelear en inglés? Tell me, Claribel. Sí. Fall. Fought. Fought, yeah. Okay. Esa es la pronunciación, que es tanto el pasado como el pasado participio. El pasado es fought, pasado participio, fought. Sí, this is correct. Y el presente pues sería su forma base, fight. Sí. Fight. Ayer, Fight. todo el que ha jugado, ¿verdad? Todos los que hemos jugado, porque yo lo he jugado también, Street Fighter, Mortal Kombat, sabemos el verbo fight. Porque antes de iniciar el match aparece fight. ¿Ok? Así que ya por ahí lo podemos recordar siempre. Muy bien. Tenemos el verbo feel. Feel. ¿Qué significa el verbo feel? Sentir. Muy bien, sentir. ¿Y cuál es el pasado, Glenis, del verbo feel? Well, Felt. 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 ¿Y el pasado participio Felt. entonces sería? Felt. Felt. Exactamente, exactamente igual. Feel, felt, felt. Hay una expresión en inglés totalmente informal, que yo no les recomiendo que la usen porque es muy informal, pero es común en ciertos grupos, especialmente entre los afroamericanos, que es que cuando ellos le quieren decir a alguien que ellos lo entienden, ellos le dicen, I feel you, bro. I feel you. I feel you. Literalmente es yo te siento, pero la idea no es yo te siento, sino yo te entiendo. Entonces, en vez de decir I understand o I get it, ellos dicen I feel you. I feel you. Yo te siento para decir Sí, yo te porque es entiendo. como es que siento como estás, o sea, lo que Exacto. yo te siento. Esa es como la Es idea. como tu manera de, sí, como decir lo siento, de sentir. O sea, no Exacto. sé. Siento lo que sientes. Te siento. Lo siento lo que sientes, exactamente, algo así. Exacto. Pero es extremadamente Exacto, informal. que es como que te comprendo. Exacto, una forma de decir te Sí. comprendo. Extremadamente informal. Ok, muy bien. Nos queda el verbo alimentar. ¿Cuál es el verbo alimentar? Tell me, Claribel.
Feed, teacher. Feed. Feed. ¿Y cuál es el pasado participio, Claribel, del verbo feed? Feed. Se pronuncia igual, teacher. Feed. Fed. 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 Ok, tanto el participio como el pasado, entonces es fed. Fed, exacto. Entonces tenemos Ok. feed, fed, fed. Feed, fed, fed. Muy Sí. bien. Y nos queda el último verbo, que es el verbo habitar. El verbo habitar en inglés. A ver, ¿cuál es el verbo habitar en inglés? Tell me, Claribel. Dwell. Dwell. Muy bien, es el verbo Dwell. 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 En este caso, este verbo que tenemos aquí tiene dos formas de decirse tanto el pasado como el pasado participio. Y coinciden en ambas formas. Pasado simple, dwelt y dwelled. Y pasado participio, dwelt y dwelled. ¿Ok? Entonces, como siempre les digo, traten de elegir uno que se le haga mucho más fácil recordar. Y tengan conocimiento de que existe otra forma, por si acaso lo ven. Pero uno toma una primero. Dwelt. En el caso mío es mucho más fácil recordar dwelt, dwelt. Pero hay que saber que existe dwelled. Muy bien, para el próximo jueves, porque el martes vamos a tenerlo cargado con muchas cosas que ya vamos a ver ahora. Entonces, vamos a ver los últimos verbos que nos quedan antes del quiz. Tenemos el verbo flee, el verbo fly, forget, forgive, freeze y grow. Son los últimos verbos. Flee, fly, forget, forgive, freeze y grow. ¿Ok? Para el próximo jueves. Porque el martes tenemos Kahoot. ¿Ok? Ustedes saben que ustedes son un grupo pendiente con un Kahoot doble. Entonces, ya yo espero que lo tengan pendiente. Su Kahoot va a ser largo. Porque van a tener el Kahoot que me deben. Entonces, el martes, dentro de las cosas que vamos a hacer, está un Kahoot donde vamos a repasar todo lo que hemos visto desde el último Kahoot, más en el caso de ustedes, algunas preguntas por lo menos del Kahoot anterior para que se pongan, para que puedan resarcir lo que sucedió ese día. Bien, pero ahorita al final vuelvo y lo repito. Bien, chicos, entonces vamos a nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a explicar un tema que estaba pendiente porque es necesario ya que ustedes sepan del tema, que ustedes lo dominen el tema, porque no se va a ir a ningún lugar, va a estar ahí y yo necesito que ustedes sepan de qué yo estoy hablando cada vez que yo mencione ese término. Antes de eso tenemos nuestra tarea pendiente de las condicionales. Teníamos aquí, ¿verdad?, esta columna de condicionales y aquí teníamos los resultados y debemos de conectar esto con esto. Entonces, como era una tarea, menos que lo tienen ahí listo ya. Vamos con la primera. Usted dice la letra y lee pues la condicional y el resultado para que lo practique. Tenemos la primera que dice: if you eat less fast food, tell me Heidi Faña. If you eat less fast food, you may feel a lot healthier. Okay. You might. Might. You Might might, feel. yeah. Ok, ¿todos de acuerdo con Heidi en esta parte? Tell me, Sir Freddy. No, está bien, sí, estoy de acuerdo. Ok, perfecto. Muy bien, esa es la respuesta correcta. If you eat less fast food, you might feel a lot healthier. Si tú comes menos comida chatarra, eso es lo que significa fast food, ok, comida chatarra, tú posiblemente te sientas mucho más saludable. Recuerden que este verbo se pronuncia might. Might.
Okay, muy bien. Number 2. If you walk to work every day. ¿Quién me dice esta? Vamos a ver quién fue el primero. Sil Freddy, dígame. If you want to work every day. Entonces la consulta es, you stay in shape. Don't join a gym. Very well, very well. If you walk to work every day, you'll stay in shape without joining a gym. Bien, si caminas al trabajo todos los días, dice aquí que tú te mantendrías en forma sin ir al gimnasio. Me gusta eso, sí. No se lleve mucho de eso. Ay, No se lleve mucho de eso. Sí, porque eso me es algo- gustaría llevarme. No, eso no funciona así realmente. ¿Qué le digo? No Claramente funciona. darme eso. Muy bien. Number 3. If you don't get enough sleep, ¿qué sucede? Vamos a ver. ¿Quién fue el primero que levantó la mano? Aquí. Glenis. Yes. Ok. Number 3. If you don't get enough sleep, ¿qué sucede? If you don't get enough sleep, you won't be able to stay awake in class. Very well, very well. If you don't get enough sleep, you won't be able to stay awake in class. Si no duermes lo suficiente, no podrás mantenerte despierto durante la clase. Excelente. Number Able. 4. Yeah, my pleasure. Number 4. If you change jobs, vamos a ver. Smirna, tell me, if you change jobs. Teacher, number 4 sería you may not lie in it better that you're all one. Okay, very well. Excellent. Yes. So, si cambias de trabajo, probablemente no te guste el nuevo tanto como el anterior. Es un riesgo. Bien, number 5. Yes. If you don't study regularly, vamos a ver, ¿quién levantó la mano primero? Claribel, tell me, if you don't study regularly, Okay. If you don't study regular, you may not learn to speak fluently. 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 Yeah, fluently. Fluently. Yeah, if you don't study regularly, you may not learn to speak fluently. Ya ustedes lo saben eso. Si no estudias Ok. regularmente, no vas a aprender, posiblemente no aprendas a hablar con fluidez. Ok, por último, if you travel abroad, ¿qué pasa? Tell me, Claribel. You'll be able to experience a new culture. Muy bien, muy bien. You'll be able to experience a new culture. 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 Yeah, culture. Okay. Very well. Entonces, chicos, esto es, todas esas oraciones son de primer condicional. En el Kahoot vamos a abordar mucho esto, ¿ok? Vamos a abordar mucho esto. Esta semana ustedes no van a tener práctica por todo lo que les voy a dejar para el martes. Pero el martes sí ya tendrán práctica y en esa práctica habrán condicionales. Entonces es muy importante que ustedes lo capten bien. Revisen el video anterior, enfóquense en las estructuras, porque en el Kahoot yo les pondré estructura para que usted me diga si es zero conditional o first conditional, o me diga o me elija cuál es la estructura, cuáles son los tiempos verbales que se usan en una, cuáles son los tiempos verbales que se usan en otra.
Sí, vamos a jugar un poquito con eso porque es un tema que no puede soslayarse, no podemos simplemente dejarlo de lado. Es muy importante que lo entiendan. Faltan dos condicionales más que la vamos a ver más adelante y es importante entender la cero y la primera para cuando vengan la segunda y la tercera no se complique, porque los ejercicios que vendrán después de haber visto la segunda y la tercera van a incluir las cuatro condicionales. Y usted tiene que tener la habilidad de poder reconocer una o la otra, sin ningún problema. Ok. Entonces, para que lo tengan pendiente, porque el martes vamos a estar trabajando con eso en el Kahoot de Aduro. Ok. Muy bien, entonces, vamos con nuestro tema de hoy. I like working with people. I like working with people. Me gusta trabajar con la gente. Me gusta trabajar con la gente. Bien, aquí tenemos esto, que lo vamos a hacer rapidito, pero que es muy interesante. Tenemos aquí este pequeño cuadro que nos habla de las habilidades del siglo XXI. 21st Century Skills. La palabra skills significa habilidades. Y aquí nos hace un sinnúmero de preguntas de habilidad. Yo quiero que ustedes lean esto y cuando lo hayan leído, quiero que elijan 3 preguntas de aquí que usted puede responder afirmativamente con un yes I can o yes I do. Como por ejemplo, la primera dice, can you use technology to find the information you need? Yes I can. Porque la pregunta es, ¿puedes utilizar la tecnología para encontrar la información que tú necesitas? Entonces, como es algo que vamos a responder en afirmación, porque estoy eligiendo preguntas que ya yo sé que voy a decir que sí, pues entonces digo yes I can. ¿Por qué? Porque la pregunta es con can. Si tiene do, pues ya yo sé que tengo que responder yes I do. Ok, entonces chequenlo y levantan la mano cuando ya tengan 3 preguntas que ustedes puedan responder afirmativamente, que representarían habilidades del siglo XXI que ustedes tienen. Tell me, Glenis. Bueno, the first is the first. Can you use technology to find the information you need? Yes, I do. Yes, I O sea, can. es solamente es que no, o yes I can es que no puedo, o yes I do es que sí. Ambas son, porque recuerde que aquí Ok. está respondiendo con yes I can, porque la pregunta es con can, y nosotros debemos responder siempre Sí, con sí. el auxiliar. Entonces, ambas son en afirmación, pero Yes, do I para can. do y can para can. Ok, muy bien. The first is yes I can. I can. Ok. What else? ¿Qué más? Do you work well with different kinds of people? Yes, I can. Yes, I can. Aquí sería yes I do, porque inició la pregunta con do. Sí, perdón. Ay, Dios. It's okay, it's okay. Bueno, Don't worry. no lo pensé, sí. Yes, I do. Ok, muy bien. La última. Vamos a ver. Entonces, esta. Do you enjoy learning new things? Yes, I do. Muy bien, muy bien. Yes, I do. Excelente.
Ahí tenemos Thank you. habilidades del siglo XXI. Una de las habilidades del siglo XXI es la capacidad de utilizar la tecnología para encontrar información. Do you work well with different kinds of people? Es otra habilidad porque al día de hoy pues nos topamos con personas de distintos orígenes, con distintas formas de pensar, y tenemos que tener la capacidad de respetar eso y trabajar con esas personas. Y la capacidad de desarrollar nuevas ideas, lo cual es sumamente importante en un mundo donde hay poca originalidad. Bien, entonces Smyrna y luego Heidi, y terminamos ahí. No fue eso que yo dije, profe. Aquí, fue esta. La fuera, sí, fue que sí, disfruto de aprender cosas nuevas. Ok. Muy bien, esta es otra habilidad también del siglo XXI. Que me encanta. Siempre estoy aprendiendo cosas nuevas. Eso es muy importante. Smyrna, tell me. Teacher, can you develop Develop new ideas? new ideas. Idea. New Idea. ideas. New Can you ideas. develop new ideas? Yes, I can. Ok. La otra sería, can you, yo no sé si mi compañera la dijo esa. Can you No importa. communicate with people from different cultures? Yes, I can. Can you use technology? Bueno, a veces una conducta. Excuse me. Do you work well with different kind of people? Yes, I do. Muy bien. Esta palabra aquí es can you communicate. Can you Communicate. 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 Muy bien. With people from different cultures. Cultures. Yeah. Okay. Very well. Heidi, it's your turn. Well, can you evaluate the information you think? Yes, I can. And are you good at analyzing and solving problems? Yes, I am. Very well. And can you teach others how to do things? Yes, I can. Very well. Excellent. Está aquí, ¿verdad? Can you evaluate the information you find? ¿Ok? Recuerden que esto es find, la pronunciación. Can you evaluate the information you find? Que es una habilidad que para mí es de las más importantes al día de hoy. Una cosa es la capacidad de encontrar información y otra cosa es evaluar la información que tú encuentras, que es una habilidad que se carece de ella en este siglo realmente. Are you good at analyzing and solving problems? ¿Eres bueno analizando y resolviendo problemas? Muy bien. ¿Y cuál era la otra? What was the other one? Relax. Can you teach others how to do things? Una habilidad muy importante, requiere mucha, ¿verdad? Que desarrollemos paciencia y que seamos creativos, ya que enseñarle a otros a hacer cosas no siempre es igual para todo el mundo. Bien, chicos, entonces, antes de ver lo que sigue, vamos a ponernos en contextos con los gerunds o los gerundios, para que así hablemos un mismo idioma de aquí en adelante. Recuerdan que el otro día estuvimos viéndolo rapidito, yo les dije algunas cosas, pero hoy lo vamos a ver un poquito más a detalle. Van a estar en el Kahoot, van a estar en la práctica, porque es importante que ustedes sepan esto, ¿ok? Para que así, cada vez que aparezca, ustedes logren entender de qué estamos hablando. La terminación ing no significa únicamente presente continuo, ¿ok? ING puede ser presente continuo, pero también podría convertir un verbo en un adjetivo
¿Cómo podría convertir un verbo en un sustantivo? En esta noche vamos a ver el uso del ing con verbos para convertirlos en sustantivos. Ok. A gerund is a verb in its ing form that functions as a noun in a sentence. Gerunds can be subjects, objects, or complements of a verb and preposition. Es decir, que un verbo en gerundio con la terminación ing funge como un sustantivo. Los gerundios pueden ser tanto sujetos, objetos o complementos de un verbo y una preposición. Vamos por parte. Aparece aquí que pueden ser sustantivos, es decir, que los estamos usando como nombre. ¿Ok? Como nombre, para nombrar algo. Recordemos que un sustantivo es el nombre de algo. Carro es un sustantivo, Alicia es un sustantivo, nadar es un sustantivo, correr es un sustantivo, porque ese es el nombre de la acción. Yo no estoy hablando de que la acción se está ejecutando en el momento. El verbo no está conjugado, el verbo me está nombrando algo. Y en ese sentido es que los verbos que terminan en ing se convierten en sustantivos, ¿ok? Porque pueden tener la función de sujeto, de quien se habla en la oración, o de objeto, sobre quien recae la acción de otro verbo. Vamos a ver primero los gerundios como sujetos. A gerund can act as the subject of a sentence. Un gerundio puede actuar como el sujeto de una oración. Normalmente suelen estar al principio de la oración y lo vemos de la siguiente forma. Por ejemplo, swimming. Swimming. Sabemos que swimming proviene del verbo swim, ¿verdad? Pero aquí está en gerundio y está en forma de sujeto. Fíjense que dice: swimming is a great way to stay fit. Swimming is a great way to stay fit. Nadar es una grandiosa forma para mantenerse en forma. ¿Ok? Nadar es una grandiosa forma de mantenerse en forma. ¿De quién se está hablando? De nadar. No hay otro sujeto. Entonces aquí swimming no está como verbo. Si se fijan, la oración dice: nadar es una gran forma o una fabulosa forma o una grandiosa forma de estar en forma. Perdonen el doble forma, ¿verdad? Para que aquí significa, en inglés no suena redundante, pero en español sí. Entonces, no estamos hablando de que esa acción se está realizando en el momento. Estamos hablando de la acción. ¿Ok? No estamos hablando de que la acción se esté ejecutando, por eso no vemos verbo to be, ni vemos un pronombre, no, porque estamos hablando es de la acción, nadar. Luego tenemos la segunda oración, reading, improves vocabulary. Leer mejora el vocabulario. ¿De quién estamos hablando ahí? De la lectura. ¿Ok? Entonces este verbo está como sujeto ahora. Es un sustantivo que está como sujeto. Igual que arriba, es un sustantivo que está como sujeto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la lectura. No estamos hablando de que estamos leyendo en el momento, sino que estamos hablando de manera general de la acción de leer. Y la estamos describiendo. Leer mejora el vocabulario. Entonces, cuando yo veo un verbo que termina en ing, yo tengo que primero distinguir si estamos hablando de un sujeto, como en este caso, o si el verbo está en acción, como es cuando lo vemos en presente continuo. Que si se fijan, para yo hablar de que yo estoy nadando, tengo que agregar otras cosas y decir I am swimming. O si yo quiero decir que yo estoy leyendo, tengo que agregar otros elementos. I am reading. Entonces ya ahí el verbo no está como sujeto, sino que está como verbo para hablar de que la acción está ocurriendo en el momento. Pero aquí fíjense, el sujeto es el swimming, el sujeto es el reading. No hay otro pronombre por aquí. El centro es el swimming y el centro es el reading. Son los sujetos. ¿Se entendió eso ahí? ¿Alguna duda? Ok. Como les dije, es
Entonces, esto es fácil, lo que hay que desconectar el concepto de ing de presente continuo. Eso es, desarticular eso y incluir nuevas variables, nuevas posibilidades. Lo que significa que al momento de yo ver el ing, yo tengo que empezar a descartar qué tengo a mano. Ya cuando uno se acostumbra, uno lo ve y ya uno sabe qué es, sin tener que hacer mucho proceso, porque ya la oración automáticamente te dice qué función tiene. Pero al principio, ¿verdad? Uno hace el ejercicio. No tengo aquí el verbo hablándome de que se esté ejecutando en el momento, sino que estamos hablando de la acción. Hemos convertido el verbo en un sustantivo y ese sustantivo se ha convertido en el sujeto de la oración. Swimming is a great sport. Reading, it's a great way to spend your time or to invest your time. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Y normalmente lo vamos a encontrar cuando son sujetos, normalmente al inicio de la oración. Ahora bien, el segundo uso, y es donde más, a lo que más tiempo le vamos a dedicar, es el gerundio como objeto. Cuando hablamos de objeto, de que un gerundio puede funcionar como objeto, es como objeto de un verbo. Cuando hablamos del objeto de un verbo, y lo estuvimos viendo en el inglés básico, hablamos de sobre quién recae la acción del verbo. Eso es lo que se entiende por objeto en inglés. El objeto de un verbo es sobre quién recae la acción del verbo, porque el verbo te dice que algo está sucediendo, pero tiene que decirte sobre quién, ¿ok? Sobre quién está sucediendo esa acción. Hay verbos que no requieren de objeto, pero ese no es el tema. Vamos a enfocarnos en la generalidad. Entonces, si vemos esta oración que está aquí, vamos a ver esta oración. Dice, I enjoy running in the morning. I enjoy running in the morning. Cuando yo veo esta oración, veo que aquí tengo un verbo en ing, running. Automáticamente, yo hago así, busco para todas partes y veo que lo que tengo aquí es otro verbo. Entonces ya yo sé que este que está aquí, como tiene su ing, está en su forma de sustantivo y está siendo el objeto de disfrutar. ¿Ok? El objeto de disfrutar es correr. Aquí dice, yo disfruto correr en la mañana. Yo disfruto correr en la mañana. Si yo digo yo disfruto, necesito decir qué es lo que estoy disfrutando. Si yo digo yo disfruto en la mañana, usted dirá, pero ¿qué disfrutas? Porque el verbo disfrutar necesita un objeto, porque él por sí solo no me dice nada. Me dice simplemente que disfrutas, pero ¿qué disfrutas? Ah, yo disfruto correr. Ah, ok. Entonces, el gerundio, en este caso, como es un sustantivo, me permite ser el objeto del verbo enjoy, del verbo disfrutar. Y esta es la otra forma en la que vamos a utilizar los gerundios. Aquí sigue siendo un sustantivo, ¿ok? Es simplemente la función que cambia. O es el objeto de un verbo, el sustantivo, o es de quien se habla la oración, como lo vimos anteriormente. Otro ejemplo. She dislikes waking up early. She dislikes waking up early. A ella no le gusta levantarse temprano. Aquí el waking, que esto es un phrasal verb, el waking aquí está en sustantivo, que es el objeto de dislikes. ¿De quién es el objeto de dislikes? Porque de nuevo, si yo digo a ella no le gusta en la mañana o a ella no le gusta temprano, ¿no le gusta qué? No le gusta comer, no le gusta levantarse, tomar agua, leer, ¿qué es? Ah, caminar. En este caso es despertar. Entonces, el sustantivo, en este caso el gerundio, es el objeto de dislikes. Si se fijan, normalmente el gerundio está al lado del verbo de quien es objeto. Si se fijan, normalmente el gerundio se encuentra al lado del verbo del que es objeto. Así que debería de llamar la atención automáticamente. Ustedes identifiquen que hay un verbo seguido de otro en ing. Ya eso debe de llevarlo usted automáticamente a la conclusión de que este verbo es un sustantivo.
¿Ok? Lo mismo aquí. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, entonces, porque ahora vamos a entrar en unos detalles que es un poquito más abundante, pero ya si entendemos la base, no hay ningún problema. Gerundios son verbos que terminan en ing y se convierten en sustantivos. Un sustantivo es el nombre de algo. Entonces ya lo utilizamos para nombrar la acción, para describir la acción. Nadar, correr, caminar, ¿verdad? Ahí estamos describiendo la acción. Esta acción podría estar como sujeto, ¿verdad? Caminar es bueno para la salud. Walking is beneficial for your health, por decir algo. O podría estar como objeto de otro verbo. Yo disfruto caminar. I enjoy walking. Ok. Entonces, luego de que tenemos eso claro, vamos a tomar en cuenta un detalle que tal vez se le va a hacer al principio, pues un poquito complicado recordarlo porque hay que memorizarlo, pero no se turbe, ¿ok? Lo que usted va a ver ahora genera un nivel de dificultad para usted, como lo genera para alguien que tiene mucho tiempo en el inglés, como lo genera tal vez para un americano que se podría complicar con esto. ¿Por qué? Porque hay ciertas reglas que vamos a ver ahora que aplican para uno, para otro no, para ambos, para ninguno. Bien, entonces es un grupo de verbos que tienen diferentes excepciones en torno a estos verbos gerundios. Vamos a verlo. Hay un grupo de verbos en inglés que normalmente vienen seguidos por un gerundio, ¿ok? Que lo que significa es que automáticamente yo estoy usando ese verbo, yo tengo que seguir con un gerundio porque esos verbos necesitan de un gerundio. No pueden utilizar un verbo en forma infinitiva. Vamos a ver el caso del verbo enjoy. El verbo enjoy, por ejemplo, usted quiere decir me gusta correr y usted, o yo disfruto correr, y usted viene y me hace la oración como se ve aquí abajo. I enjoy to run. Yo entiendo lo que usted me quiere decir, pero es incorrecto, porque el verbo enjoy siempre va seguido de un verbo en un verbo en gerundio, no de un verbo en infinitivo. Recordemos que cuando tenemos el to y un verbo, el verbo está en infinitivo. Y que cuando lo tenemos así, entonces el verbo está en gerundio. ¿Ok? Entonces el verbo enjoy se encuentra en ese listado de verbos que siempre es seguido por un gerundio. Por lo tanto, yo utilizar el infinitivo con el verbo enjoy es incorrecto. Para hacérselo más sencillo, aquí tenemos esta pequeña tabla donde tenemos un conjunto de verbos que normalmente son seguidos por un gerundio. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que estar familiarizado con este tipo de verbos para no equivocarme, porque no hay nada en esos verbos que me diga a mí que debe ser de esa forma, sino que esa es su regla, ¿ok? No es algo que yo voy a inferir, sino que yo debo de saber. Por lo tanto, debo de conocer cómo se usa cada verbo. Entonces, aquí tenemos admit, avoid, consider. Por ahora, verbos que ustedes van a usar, que son comunes en el nivel en el que se encuentran, verbo como dislike, que es que no te gusta algo, enjoy, que es disfrutar, finish, que es terminar, verbo muy común, keep, que es mantener, mind, que es mente, y lo vimos en una expresión el otro día, o practice, son verbos comunes que van ustedes a usar en el día a día. Entonces es importante que ustedes sepan que estos verbos son seguidos por un gerundio. Si se fijan, después de admit cheating, avoid stalking, consider moving, delay making, etc. ¿Ok? Aquí está. Hay ciertas preposiciones que también demandan que haya un gerundio. No sé si se fijaron que ahorita había una pregunta que decía good at. Good at. He's good at drawing. Luego de la preposición at, normalmente vamos a tener el verbo. Si hay un verbo, va a estar en gerundio también. Ahora bien, ¿qué significa he's good at?
Vamos a explicar esto. En inglés tenemos el verbo can, que es el verbo de posibilidad de hacer algo. Y tenemos el verbo good at, o la expresión good at, que es para decir que usted es bueno haciendo algo. No es lo mismo que usted sepa conducir a que usted se le dé bien conducir. Todo el que tiene una licencia puede conducir, pero no todo el que tiene la licencia es bueno conduciendo. Entonces, los americanos utilizan la expresión good at para hacer referencia a algo en lo que yo soy bueno. Por ejemplo, I'm good at cooking, I'm good at driving, I'm good at playing the guitar, I'm good at, what else? Preaching, speaking. Es decir, cualquier cosa en la que yo soy bueno. Pero cuando yo digo y utilizo el verbo can para decir I can ride a bike or I can drive, es para decir que yo puedo hacer algo. No estamos evaluando qué tan bueno seas o no en eso. Simplemente estamos hablando de la capacidad que tienes para realizar algo. Usted puede decir I can cook, o podría decir I'm good at cooking. El hecho de que usted cocine no significa que se le da bien. Usted sí agota todos los pasos, sabe lo que tiene que hacer, pero el arroz siempre le queda salado, o le queda patado, o se le quema, y usted sabe todos los pasos, pero no le sale bien. A eso que me refiero. Entonces es para que sepan a qué se refiere el good at. Entonces, cuando tenemos una preposición como at y va seguida por un verbo, pues el verbo también está en gerundio. Tenemos otras preposiciones que normalmente son seguidas por gerundio, que son estas preposiciones que ustedes ven aquí. ¿Ok? Miren esa, for. ¿Recuerdan cuando estábamos viendo el otro día for? Que yo les dije que después de que veían for va un verbo y hasta salió en el examen. Miren aquí donde está. Todo empieza a concatenarse. ¿Ok? Aquí tenemos este ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia. He's good at draw. Esta persona aquí colocó el verbo dibujar sin gerundio. Esto es incorrectísimo. Es he's good at drawing. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la acción. ¿Ok? La acción, no del verbo. Bien. Ahora usted se preguntará. Vimos el otro día unas oraciones que en infinitivo tenían algunas oraciones que cuando tenían por ejemplo to, pues el verbo va en infinitivo, y otras que con for iba en gerundio y que significaban lo mismo. ¿Siempre sucede igual? No. Y aquí viene otro detalle, y es que hay ciertos verbos en inglés que cambian su significado cuando tienen un verbo en infinitivo y cuando tienen un verbo en gerundio. ¿Ok? Estos son verbos, vamos a llamarlo así, verbos híbridos. Estos verbos trabajan con los dos, con el gerundio y el infinitivo, y con cada uno tienen significados diferentes. Por ejemplo, en la oración I stopped smoking, yo paré de fumar, significa que usted renunció a fumar. Si usted renunció al hábito de fumar, dejó de fumar. Mientras que cuando usted dice I stopped to smoke, significa que usted paró una actividad para fumar. Sí, me paré a fumar. Muy diferente a dejé de fumar. ¿Sí? Entonces es el mismo verbo, pero cuando el verbo que sigue, el verbo que le sigue está en infinitivo, significa una cosa, y cuando el verbo que le sigue está en gerundio, significa otra cosa. Hay un puñado de verbos así en inglés, como stop, remember, forget, try, regret, and mean, que son verbos que son así. Aquí les puse el listado para que los puedan ver, y también les puse, déjenme quitar esto de aquí, también les puse las oraciones contrastantes. Les voy a poner dos ejemplos muy interesantes. Aquí arriba, con el verbo forget y el verbo remember, que son verbos comunes, muy comunes. Entonces, aquí tengo el verbo forget con un gerundio, y aquí tengo el verbo forget con un infinitivo. Fíjense cómo cambia la oración. He forgot locking the door. Cuando yo utilizo el verbo en gerundio con el verbo forget, significa que la persona hizo una acción,
pero olvidó que la hizo. Entonces, él olvidó que cerró la puerta. Tendría yo que decir para traducirlo en español. Porque en inglés se entiende, he forgot locking the door, porque utilicé el gerundio, que la persona sí cerró la puerta, pero no recuerda haberlo hecho. Bien. Mientras que si yo digo, he forgot to lock the door, y utilizo el verbo en infinitivo, estoy diciendo que la acción nunca ocurrió. ¿Sí? En una digo que ocurrió, pero no lo recuerda. Y en otra digo que nunca ocurrió. ¿Y qué cambió? Un verbo de gerundio a un verbo en infinitivo. Último ejemplo. En el caso de remember. Cuando utilizamos el verbo remember para recordar algo que ya hemos hecho y estamos recordando esa acción, siempre va seguido del verbo en gerundio. I remember meeting her before. Recuerdo haberme encontrado con ella antes. Utilizo remember con un gerundio para recordar un evento pasado. Pero cuando tengo remember con un verbo en infinitivo, es como un recordatorio de algo futuro. I remember to meet her at 6 p.m. Si yo recuerdo que me encontraré con ella a las 6 de la tarde. Sí, fíjense. Gerundio, algo que ya ocurrió. To meet, algo que aún no ha ocurrido. Y así sucesivamente en cada uno de estos verbos hay una diferencia en el significado dependiendo de cuál es el verbo que se está usando. Como les digo, yo sé que esto es mucha información, ¿ok? Usted no tiene que sabérsela de golpe, pero aquí tiene los cuadros para que se vaya familiarizando, porque muchas de estas cosas uno se acostumbra a ellas. Y al principio, pues, como no está acostumbrado, uno lo ve como demasiado. Pero uno se va acostumbrando con el uso constante. Pero es bueno que sepa que existen, que cambian y cuáles son. Y para eso tiene la referencia de estos cuadros que le puse aquí. Así como hay verbos que pueden usar gerundio, otros que pueden usar gerundio e infinitivo, hay otros verbos que normalmente van seguidos por un infinitivo, que son estos que están aquí, que normalmente vienen seguidos por un infinitivo. Y por último, tenemos estos verbos que son verbos que con gerundio o con infinitivo significan exactamente lo mismo. Como por ejemplo, she loves dancing, she loves to dance. Ambas oraciones significan ella ama bailar. I like swimming, I like to swim. Ambas oraciones significan que le gusta nadar. Bien, entonces ahí tenemos los gerundios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Se entendió esa parte? Scarlett, no se me sorprende, Scarlett. Ay. Teacher, Dígame. está fuerte la cosa, pero nada, estudia mucho. Sí, eso, no se preocupen, que eso no va a estar en un examen por ahora, pero es importante que lo sepan. Créanme que vale más que usted sepa que existe, aunque no lo pueda recordar, pero así no está aéreo cuando lo vea por ahí delante. Y así muchas cosas que vamos a estar viendo le hacen sentido, porque fíjense aquí, miren, ¿por qué fue que les hice esa introducción? Aquí vuelven a hablarle de los gerundios y usted dice, ok, pero ¿qué son? Por lo menos ya usted sabe que los gerundios son sustantivos también. Ok, que cuando hablamos de gerunds, específicamente estamos hablando de verbos que se convierten en sustantivos. Ok, ya por lo menos ahí usted va ganando, porque la información se va asimilando es poco a poco, no de golpe. Entonces ahora cuando veamos estos ejemplos es más fácil entenderlos. Por ejemplo, I love playing video games. Yo amo jugar videojuegos. Aquí vemos el verbo playing en ing, que significa que el verbo está en gerundio y está en forma de sustantivo. Excelente, fácil, ¿verdad? I hate working. Bueno, el verbo working está en gerundio, seguido por otro verbo, ¿verdad? Porque hate es un verbo, working. Y
Ya yo sé que este verbo está en sustantivo. Yo odio trabajar los fines de semana. Fíjense que no está hablando de que yo odio estar trabajando o de que yo estoy trabajando, no. Estamos hablando del trabajo de manera general. Y luego tenemos la otra expresión, I'm good at solving problems. Entonces, ahora ya usted sabe por qué algunos verbos son seguidos por un gerundio. En el caso de love y hate, que lo acabamos de ver ahora mismo, sabemos que puede ser tanto gerundio como infinitivo. Pero eso ya es cosa que más adelante usted se lo aprende. Por ahora quiero que sepa que el gerundio es un sustantivo y que lo usamos para ser el sujeto, ¿verdad? Ser de quien se habla en la oración o ser el objeto de otro verbo. Miren lo fácil que es reconocer un gerundio, porque normalmente el verbo principal de la oración es seguido por el gerundio. Un verbo seguido por un gerundio. ¿Okay? Ya eso automáticamente tiene que darme una alerta. Y cuando vemos la preposición at, ¿verdad? Seguida por un verbo, el verbo debe estar en gerundio. Aquí tenemos expresiones de estar de acuerdo, que ya la habíamos visto anteriormente. Cuando yo estoy de acuerdo con alguien de manera positiva, utilizo la expresión so do I, so am I, so can I, etc. Sabemos que el verbo que se encuentra en el medio es el auxiliar que va a estar dependiendo del que se esté usando en la oración. En el caso de la oración I love playing y I hate working, no tenemos ningún auxiliar, pero sabemos que estas oraciones están en presente simple porque no hay nada que me haga pensar que están en cualquier otro tiempo. Pues yo sé que el auxiliar del presente simple es do, y por eso dice so do I, so do I. En el caso de la tercera oración, aquí tengo el verbo to be, pues ya yo sé que el verbo entre el medio va a ser el verbo to be, so am I. Y recordemos que utilizo esa estructura únicamente para estar de acuerdo de manera positiva con alguien. Si yo quiero estar en desacuerdo, aquí tengo expresiones que puedo utilizar. I don't, really, I like it, o I'm not. Y luego aquí tenemos negative statements with gerunds, declaraciones negativas con gerundios. I don't mind working evenings. I'm not good at selling. I can't stand commuting. ¿Ok? Entonces aquí vemos lo mismo de arriba, pero en negación. La negación o la afirmación no tiene nada que ver con la presencia o la ausencia de un verbo en gerundio. Aquí lo que importa es el verbo que estoy usando. El verbo mind va seguido siempre de un verbo gerundio. La expresión at, la preposición at va seguido de un verbo gerundio. Y el verbo stand va seguido de un verbo gerundio. La expresión commuting es un término en inglés que se utiliza para hablar de rutinas, cosas, trayectos que normalmente yo hago, como el trayecto que usted hace para ir al trabajo. Sabemos que para yo estar de acuerdo con una negación negativa, utilizo neither, ¿verdad? Neither, porque neither es una expresión que únicamente se utiliza en aspectos negativos. Y es como decir yo tampoco. Esto es yo también, yo también, yo también, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco. Entonces, neither do I, estamos usando do porque la oración aquí claramente tiene su auxiliar don't. Entonces, neither do I, yo tampoco. I'm not good at selling, tenemos el verbo to be, neither am I. ¿De dónde sale el verbo to be? De aquí, porque ya está en la oración. Y neither can I, porque aquí estamos utilizando el auxiliar negativo, el auxiliar can. Entonces, estas estructuras siempre tienen en el medio el auxiliar de la oración en cuestión. Pero ya eso lo habíamos visto, ¿ok? Eso ya lo habíamos visto. Esto yo sé que es mucho más fácil de recordar. Y esto es lo nuevo. ¿Ok? Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? Si tienen una pregunta, no duden en preguntar, chicos. Pregunten. ¿Ok? Entonces, antes de terminar, tenemos aquí este pequeño ejercicio. Vamos a ver si logramos captar algo. Aquí tenemos esta columna y aquí tenemos esta otra columna. No están, cada columna, por ejemplo la columna A, se puede emparentar con cualquiera de la columna B. Con cualquiera. ¿De qué depende? De qué refleje eso de usted.
Por ejemplo, aquí tengo I can't stand, que es yo no soporto. I'm not very good at, no soy muy bueno en. I'm good at, soy bueno en. I don't like, no me gusta. I hate, odio. I'm interested in, estoy interesado en. I don't mind, no me importa. I enjoy, yo disfruto. ¿Qué? Una de las cosas que están aquí. Por ejemplo, usted puede ser y decir, bueno, aquí yo tengo working the night shift, trabajar el turno de la noche, solving other people's problems. Bueno, usted elige, por ejemplo, working the night shift, que es trabajar el turno de la noche. Usted dice, bueno, a mí yo odio eso. I hate working the night shift. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces vamos a ver. Ya hay dos personas aquí, Jenny primero y luego Esmirna y luego Alba Iris. Vamos a ver, Jenny, dígame tres cosas ahí diferentes. Working on weekends. Ok, tiene que elegirme una de estas para yo saber si es que no le importa, le interesa, odia, no le gusta, es buena. Primero elegí, ok. Sí. La primera, I hate working on weekends. Muy bien. A ver, I don't like working alone. No quiero working, teacher. Ok. No quiero working. Déjame ver otra. Vamos a ver. I can't stand. Learning foreign language. ¿Cómo va a ser? You can't stand learning foreign languages? ¿Qué significa foreign? Lenguajes extranjeros. Yes. Ah, porque yo lo veo usted es la que ama el inglés, ¿no? Sí. Pero espérese, lo estoy diciendo en negación. Usted, la expresión I can't stand es, No, es yo que no me gusta. soporto, yo no soporto. No, pues esa no va ahí. Déjame ver. ¿Cuál podría escoger para esa? I enjoy. Sería, teacher. ¿Cuál? I enjoy learning foreign language. Sí, exacto, Esa. ahí sí. Yo disfruto aprender idiomas extranjeros. Muy bien. Pues ahí está mi. Muy bien. Vamos a ver quién sigue. Esmirna, dígame. Ay, aquí estoy, teacher. I hate speak in public. Speaking. Speaking in public. Very well. And enjoy. I enjoy working a lot. Ok, muy bien. Y I can't stand working the night shift. Very well, very well. I can't stand working the night shift. Excelente. ¿Quién más? Ok. Alba Iris. Enjoy working alone. I hate working on weekends. I don't like working the night shift. Ok, excelente, Alba Iris. Excelente. Seguimos con Heidi. Tell me, Heidi. I'm not very good at speaking in public. Ok. Wait, se me perdió. I enjoy managing my time. Ok. I don't like working the night shift. Ok, ok. The night shift. El turno de la noche. Muy bien. Glennis, your turn. Hey, I can stand. I can stand. I can stand. ¿Cuál? I can stand.
Sitting in long meetings. Very well. Entonces, también, um, eh, I don't like working in on weekends. Very well, okay. Entonces, eh, espérate. I'm interested learning foreign language. Okay, very well. I'm interested in learning foreign languages. Okay, very well, excellent. Entonces, esta expresión es I can't stand. Okay, stand. Esto es de donde viene la expresión stand up, de levantarse, de pararse, stand up. Yes. Entonces, I can't stand. I can't stand. Yeah, I can't stand. Yeah. Claribel, tell El me. 6, ¿cómo fue que usted lo dijo, profe? Repítalo bien, lo que yo dije en el 6. El seis. I'm Okay. interested. Interested Ay, Dios mío. in. Ay, no. Dígalo de nuevo. espérese. Okay. I'm interested Interesting. in. No. Espérese. Repítalo de nuevo. Interested Interesting in. in. Okay. Y lo otro, que hay una palabra fue rara ahí. Learning Sí, es así. foreign. Esta. Foreign. Foreign. Yeah, foreign Ajá. languages. Language. Languages. It's in plural. Languages. Yeah. Qué difícil. Ok. Okay. Claribel, dígame. Vamos a intentarlo, teacher. Claribel, una pro, Claribel. I can stand working on workings. Así. I can't stand. Working on workings. Is it correct? Okay, working on Pronunciation. weekends. Aquí. Yes. Okay, working on weekends. Working on weekends. Yeah, very well. Okay. I'm not very good at sitting in long Okay. meetings. Very well. Sitting, yeah. Sitting. Esas dos te suenan como una pequeña R. Sitting. Okay. Sitting in long meetings. Yeah. Okay. I don't like. I don't like working the night shift. Yeah, shift. With a T at the end. Shift. Yeah. Okay, check. Okay. Okay, very well. I had solving all the people's problems. You hate. You hate. Aquí, esta fue la palabra hate. Bye. Yes. Okay, hate. Hate. Acuérdense. I hate solving other people's problems. Problems. Muy bien. ¿Cuál es la palabra hater? Que se ha hecho tan popular. Okay. Es un hater. Es de ahí que viene la palabra. Hate. Okay. Thank you. Okay. I'm interested in learning foreign language. Foreign languages. Foreign languages. Yeah. Y por último,
I enjoy speak in public. ¿Cómo? Porque Ay, hay yes, que teacher. sacar esa campaña usted, entonces. I enjoy speaking in public. Muy bien. Yo creo que usted es la única que ha dicho Thank eso you. de todos los participantes que he tenido. Silfredi, muy bien, muy bien. Eso está bien, eso está bien. Su turno, Silfredi. Vamos a ver. I don't like working on weekend. Ok. I enjoy learning foreign language. Ok. I don't like speaking in public. Very well, very well. Muy bien, chicos. Entonces, bien, la idea era jugar con esto. Probablemente esto esté en su práctica también, algo similar, para que sigan aprendiendo a utilizar este tipo de expresiones que son muy comunes en inglés y que le ayudan a poderse comunicar. Muy bien, entonces esto es lo que vamos a ver el martes. Entonces, para el martes tenemos el Kahoot de repaso de lo que hemos visto hasta ahora, incluyendo los temas de hoy. ¿Recuerdan el audio que yo le mandé, que le dije que tenían que estarlo escuchando? Bueno, el martes vamos a trabajar con ese audio que le mandé. Así que escúchenlo, respondan las preguntas que están ahí, porque yo les voy a preguntar para ver cuál es la respuesta correcta. Vamos a escuchar el audio y vamos a hacer cosas interesantes con él. Y deben de traerme, que no se les olvide, 5 oraciones usando gerunds como sujeto, como les enseñé aquí, y 5 oraciones usando gerunds como objeto. Facilito, ¿ok? Facilito. Esto es para que vayamos practicando con esto. Esto es para el martes. No tienen práctica en la plataforma nueva para que puedan repasar, prepararse para el Kahoot, escuchar el audio las veces que sea necesario, responderlo y hacerme esas 5 oraciones de cada grupo, ¿ok? Como dicen por ahí, no excuses, sin excusas. Entonces, ya ustedes saben, chicos, si no tienen ninguna pregunta, pues nos vemos el martes, Dios mediante. El video va a estar disponible mañana en la plataforma. Ya cuando abran la plataforma van a ver donde dice Inglés Intermedio 2. Es ahí que van a empezar a trabajar, porque ya terminamos con el módulo 1 y ya estamos trabajando con el módulo 2. Ahí es que van a estar los nuevos videos y prácticas de ahora en adelante en el segundo mosaico, ¿ok? En el segundo mosaico. Ustedes lo van a ver desde que entren, porque ya está habilitado. Así que have a really good night. Have a nice weekend. Remember to study. Study when you practice. Practice makes perfect. Practice makes perfect. Tell me, Heidi. Okay. It was a thumb up. Okay, so good night. Goodbye. Bye, teacher. Good night. Bye. Good night. Bye. Bye.